Se dice que hay 3 clases de científicos. Algunos creen que la totalidad de la experiencia humana es asequible a la investigación científica. Otros piensan que hay aspectos que quedan fuera del ámbito de la ciencia. Finalmente, otros no se preocupan del problema y siguen realizando experimentos. Estimados amigas, amigos, amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico, política, argumentación, epistemología, de fútbol hemos hablado también. De fútbol, reivindico yo eso. Películas, anime, ha dicho Remis. Y muchas otras cosas más de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Muchas gracias por la paciencia que nos han tenido. La semana pasada no pudimos grabar, yo estaba resfriadito. Así que claro, no nos auspicia ninguna farmacia, así que pero si quieren, igual claro, la plata se recibe. Bueno, y esta semana estamos de vuelta con un capitulazo. Tenemos a un gran invitado, don Rodrigo Medel, que para que hablemos de filosofía de las ciencias en general y peleemos a mucha gente. Rodrigo, por favor, ¿cómo estás? Preséntate a nuestros queridos auditores, cuénteles quién eres, qué haces. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, muchachos. Como dijeron acá, mi nombre es Rodrigo Medel, soy profesor titular de la Facultad de Ciencias. Estoy contratado en el Departamento de Ciencias Ecológicas, trabajo en ecología, evolución, pero paralelamente, con un nivel creciente de interés, me he desenvuelto el último tiempo en filosofía de las ciencias. Y también participando en el espacio del internet. Sí, obviamente con cosas públicas, charlas por ahí, por allá, lo típico, participación en congresos, pero lo más importante, participar como invitado en... Sí, exactamente. Como dicen en cierta iglesia de la cual no me quiero acordar, es justo y necesario. Sí. Oye, la cita que leíste. Tito Ureta. Seguro lo conoce muy bien. Cuéntenos de él y esta cita. ¿Qué lección podemos sacar de esa referencia? Está buena la cita de Tito. Yo he leído varias cosas de él. Fuimos amigos cuando él estaba vivo. Él fue profesor de bioquímica, un extraordinario profesor, en fin, miles de anécdotas. Fue discípulo del bioquímico más importante que en Chile, él también fue uno de los más importantes. Tito siempre tuvo una inclinación humanista, fue un científico bastante atípico en ese sentido. Propiciaba, bueno, en su libro La navaja, al filo de la navaja de Occam, es bastante bueno y ilustra bastante sus inclinaciones humanistas también. Y no es cosa que haya sido escrito al final de su vida, sino que él siempre mantuvo una inclinación, un concepto bastante amplio de lo que es el quehacer científico. En ese sentido yo creo que él mismo se autoclasificaba como la primera definición. Es decir, aquel que concebía la ciencia y la filosofía de alguna manera como algo integrado, no tan diferenciado como podía ser la segunda definición, y mucho menos aquel que practicaba solamente experimentos y que no se preocupaba por nada más. Claro. No, mi recuerdo de Tito es extraordinario. O sea, estaba a favor de la hipótesis de la continuidad entre ciencia y filosofía. Sí, definitivamente. Aun cuando no estoy seguro que haya estado, que lo haya tenido conceptualizado de esa manera, al menos en sus prácticas y en su conversación diaria, cotidiana, sí revelaba que esa era su posición al respecto. Sí. Bueno, tuvimos hace un par de episodios, estuvimos hablando con otro profesor a propósito del tema del naturalismo, que es un temazo en las últimas décadas respecto al cómo podemos, no sé, por las distintas formas de conocimiento que hay, llevarlas, digamos, hacia una concepción naturalizada, o sea, o que juegue con las reglas de la ciencia. Y eso es algo que está súper fuerte, sobre todo, no sé, en ciencia cognitiva, pero me imagino que también en las otras humanidades también, por respecto a cómo integrarlas o cómo no sé, pues fortalecer los vínculos epistémicos, si se quiere, digamos, entre disciplinas. Sí, bueno, y a propósito de lo que mencionaba Tito, que bueno, que haya sido humanista o que tenga esa tendencia humanista no es algo común necesariamente en el mundo científico. De hecho, vemos que hay figuras públicas, como el que siempre pelamos, el Neil Smoke deGrasse Tyson. El negro cósmico. que
que siempre se enorgullece incluso muchas veces de, no, yo nunca he estudiado ni una gota de filosofía. Porque no sirve para nada. No sirve para nada. Dice que, claro, que es una pérdida de tiempo y que hay que limpiar todo el mundo de la filosofía. Sí, pues de hecho, hoy día tuiteé una cuestión que yo dije, no, lo vamos a pelear, lo vamos a pelear por esto. Porque el tipo puso en un tuit algo así como que el camino de la iluminación es el siguiente. Partimos con los datos, de los datos llegamos sí, primero data, después a los hechos, de los hechos al conocimiento, del conocimiento a la comprensión y de la comprensión a la sabiduría. O sea, está metido en un... Y alguien le preguntó, ¿y los datos de dónde salen? Del método científico, como si no hubiese ninguna circularidad. Y el método científico lo Tremendo. reveló Dios. Claro, le falta Así decir es, eso, ¿no? así es. No. Lo que pasa es, yo conversaba con Massimo Pieglucci respecto a esto. Máximo nuestro santo patrono. es nuestro santo patrono. Pero claro, es Sea extraordinario. grande, quiero ser como él. No, él es muy, muy bueno. Estuvimos ahí en la universidad discutiendo de todos estos temas y le pregunté, de hecho, cómo ha sido el tránsito de él desde ser un científico que, bueno, era del área mía, de la biología evolutiva, Sí. y desarrolló de manera notable, muy profunda, el concepto de plasticidad fenotípica, una cosa bien innovadora. Y tenía su prestigio sumamente ganado ya en el mundo de la evolución. Y de pronto, pum, no solo es que se interesa más por un tema, sino que se cambia definitivamente de área. Completamente. Y me comentaba que ahí en ese momento a él justo lo habían contratado en Stony Brook para desarrollar el área de la biología evolutiva. Y él se instaló en Stony Brook y dijo, me cambio. y cortocircuitos por todas partes, en fin, prácticamente tuvo que salir arrancando. No, pero él es, digamos, está en el otro lado del de Tyson. Pero bueno, es así la cosa, el cientificismo es así. Bueno, Pregunta, ¿cómo definirías cientificismo así como primer término? Así, bueno, ¿cómo lo definirías? yo lo definiría como aquella consideración en la cual se estima que el conocimiento científico proporciona no solo la mejor, sino que la única vía de acceso de conocimiento epistémico del mundo. No, subrayemos eso, no solo la mejor, la única. Eso, exactamente. O sea, es el camino, la verdad y la vida. O sea, Exactamente. Literalmente, es súper dogmático. Po. Bueno, y nosotros tenemos unas preguntas preparadas también, en el fondo. ¿Por qué, hablando de lo que veníamos hablando, valga la redundancia, ¿por qué filosofía de la ciencia? ¿Por qué es importante? Y bueno, y quizás primero, para que la gente que nunca ha escuchado esto, ¿qué es lo que es la filosofía de la ciencia? Si los puede explicar como en términos lo más simple con posible. tus palabras. Sí. Ok, para mí, con mis palabras, es aquella reflexión filosófica relacionada con aspectos epistémicos de acceso de conocimiento de metodología y de la práctica de un área particular del quehacer humano que consiste en la adquisición científica de los hechos del mundo. ¿Y cuál es su relevancia entonces? Si tuvieras que convencer a alguien para que lo incluya en sus programas de estudio, que no sé por qué no lo hacen. Es que no lo hacen, no lo hacen y es fundamental. O sea, no es que uno que tiene cierta inclinación a estas cosas, sino que desde la mirada filosófica es un hecho innegable que hay conexiones más que explícitas. Ya la propia ciencia, digamos, parte de ciertos supuestos ontológicos, epistemológicos, claro, fundamentalmente ontológicos, acerca de las cosas que hay en el mundo, el mobiliario del mundo, como le llaman. Sin embargo, los científicos, nosotros hacemos investigación basándonos en un montón de supuestos ontológicos sobre existencia. En circunstancias que si tuviéramos la capacidad o la información, o manejar la cantidad de información filosófica que nos permitiera categorizar distintos hechos del mundo, analizar si es que tienen existencia real o no, qué características tiene, qué variables disposicionales tiene. Creo que nuestro conocimiento científico y nuestra manera de adquirir ese conocimiento serían muchísimo mejores, mucho más completos, más afines a, de alguna manera yo diría que hasta a un realismo explícito. Sí, y me parece loco que hoy en día, hasta en las etapas en las que se supone que uno debería estar estudiando ciencia, que llámese el doctorado, el PhD, que la P es de filosofía. Exacto. Ya ni siquiera se está abordando en esos momentos de la carrera. Claro, Como, sí. ¿dónde quedó la filosofía? Yo tengo la impresión de que el problema radica en que
la gente que toma las decisiones en las carreras no están lo suficientemente informados y meten dentro de la filosofía a todo tipo de filosofía, y que no es lo mismo. O sea, es un problema. Ese es un problema fundamental. Es un problema del rubro nuestro también. Exactamente. Tenemos una bolsa de gatos enorme. Pero no es tan bolsa de gato, porque no vamos a incluir a las lecturas de Heidegger o Husserl, toda la fenomenología dentro de lo que es filosofía de la ciencia. Y nosotros tenemos es que yo conozco anécdotas de gente de que estudiando ciencia lo mandaron a leer sobre la técnica de Heidegger como filosofía de la ciencia. Mira, o sea, eso es una confusión horrorosa. Claro, un error categorial. Absolutamente. Pero fíjate que si tuvieran estos administradores del conocimiento, como son los directores de las carreras y todo eso, una mínima formación, no podrían prescindir de lo que es un curso de filosofía de la ciencia. Claro. De ninguna manera. En la facultad mía, afortunadamente se da, pero lamentablemente las carreras de física y matemática se restaron. Imagínate, siendo todo lo importante que es la física en el contexto de la discusión filosófica de la ciencia, se restaron a participar, de incluirla dentro de la malla obligatoria. Esto especulando solamente, me da la impresión de que probablemente este debate respecto a, por ejemplo, no sé, pues si los axiomas se descubren o se inventan, este debate está zanjado, es un debate de 1000 años atrás, 2000 años atrás, entonces no nos importa, simplemente las leyes de la naturaleza existen y nosotros estamos para seguir haciendo experimentos. Sí, po. Y seguir haciendo experimentos sobre... Exactamente. Bueno, y por cierto también de la matemática, el tema como de no solo de si es un producto humano como intelectual, sino que también hasta qué punto es producto de nuestra propia biología. Como en el sentido de cómo se entienden las magnitudes. Sí. Claro, como era el tweet de Statis, sí, los que viene, que decía de que la contribución de la filosofía de la ciencia es separar cuál es el aporte del mundo y cuál es el aporte de la mente en el conocimiento científico que construye. Es muy bueno, sí, claro. Claro, es algo así como que la ciencia pretendía describir los hechos del mundo y la filosofía de la ciencia, o la filosofía en general, decía por qué teníamos que creer efectivamente que los hechos del mundo eran como la ciencia nos ofrecía. Claro, que hay que tomársela en serio. Claro. Bueno, juntando a propósito del caso de la física y esto de si las matemáticas hasta dónde son resultado de nuestra mente, en parte, por supuesto, es algo que hemos hablado acá con los cabros muchas veces, que si uno ve la historia de la filosofía de la ciencia como disciplina, durante gran parte estuvo marcada por la física. O sea, los grandes filósofos de la discusión, se hablaba de ciencia, pero están hablando de cosmología, de física, hasta Kuhn mismo, digamos, era físico de profesión. La Cato sí empieza a meter un poco de química y pareciera que en los últimos 30 años, quizá un poco más, sería la biología la que estaría tomando la posta de plantear debates más interesantes, debates más, a propósito de lo de Piglucci, ¿cierto? El tema de la plasticidad, o lo que hizo en su momento, que si bien una obra más de divulgación, pero por lo mismo fue, yo creo, tan importante la de Stephen Jay Gould, del equilibrio puntuado, o sea, desde la biología, gente con formación biológica, salió gente planteando temas filosóficos muy importantes. O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene la biología de especial para decirnos a la reflexión filosófica que ha tomado ese lugar tan importante? Sí, bueno, como bien dices, inicialmente desde los estados iniciales, embrionarios de la filosofía de la ciencia, hablemos del positivismo lógico, ¿verdad? El círculo de Viena en adelante, luego el empirismo lógico, la natural proyección, había una tremenda participación de los físicos ahí, y hasta el propio Kuhn, que era físico y luego devino en historiador de la ciencia. También el tema estaba centrado en la física, y precisamente porque era la pretensión del positivismo llegar a una ciencia unificada que tenía que tener las características de la física, hacia la cual debían converger todas las otras ciencias dignas de converger y de ser llamadas científicas. Bueno, ese proyecto realmente fracasó después de el propio Kuhn, el convidado de piedra, ¿verdad? y la crítica de Quine, los dos dogmas del empirismo. Luego de eso, como que la contribución de la física a la filosofía y la ciencia ha disminuido, sin duda, y ha aumentado la contribución o el interés colectivo por la filosofía de la biología. Y es probable que eso tenga que ver con que la biología se encuentra como a mitad de camino entre lo que es una ciencia completamente formalizada, axiomatizada, como la matemática, la física,
y ciencias donde participan fundamentalmente aspectos contingentes y contextuales, como son la sociología, la antropología, que ciertamente tienen un procedimiento que escapa a los desiderata que habían dictado los positivistas lógicos, y por eso precisamente es que habían quedado fuera de ese círculo de confianza, digamos. Entonces la biología como que cumple un papel articulador, bisagra entre estos dos mundos, uno muy riguroso, tipo física, y otro menos riguroso, entre comillas. Evidentemente que esto entre comillas, como es la sociología y la ciencia, entre comillas, más blandas. Esa distinción es muy fea, pero nos sirve al menos como para ponernos en el contexto en qué lugar está ocupando la biología, que dentro de la biología también es un pecado decir que la biología es de un solo tipo. Hay un tremendo espectro, desde la paleobiología hasta las ciencias muy experimentales más parecidas a la física. Pero globalmente los problemas de la biología como que están desempeñando un papel articulador entre las posiciones más extremas de la práctica científica, con su propia metodología, naturalmente, que es distinta a la de la física y distinta a la de la sociología. Y eso nos abre la pregunta de si realmente estamos en condiciones de decir que existe un único método científico para realizar esta práctica. Y creemos, ¿cierto?, que no. Mi opinión es que no, no existe un único método científico, que hay una manera rigurosa de obtener la información, de procesar la información, hay una manera rigurosa de razonar, de usar las herramientas inductivas, deductivas, abductivas, para llegar a un conocimiento lo más legítimo y válido posible sobre las cosas del mundo, pero que no existe una única manera, que es muy dependiente de la disciplina que se trate, de la pregunta que se trate, de modo que yo diría que este fantasma del único método científico válido, y que para ser científico tiene que usar el método científico, de modo que todas las otras disciplinas que no usan un método científico de manual quedan por fuera, no quedan autorizadas a efectuar esta práctica. Creo que es una herencia bastante perversa del positivismo lógico, donde se especificaban desde un punto de vista interno a la ciencia cuáles eran los desideratos y las normativas que debían ocuparse. El positivismo lógico fue básicamente una propuesta normativa acerca de qué es lo que podía ser considerado ciencia y no ciencia. De hecho, uno podría, no sé, hacer un corte medio arbitrario entre precisamente la fase prescriptiva de la filosofía de la ciencia, en un primer momento, y después un segundo momento que sería la fase descriptiva, por eso. Exactamente. Principalmente con Kuhn, cuando aparece este libro que todo el mundo o espero que la mayoría de la gente que ha pasado por alguna carrera en algún momento les hayan hablado de, al menos de nombre, ¿cómo se llama? Estructura de las revoluciones científicas. La revoluciones científicas y el concepto de paradigma. Esta idea de maravilloso libro, maravilloso. Repleto de ejemplos bellísimos. Y claro, pues la idea esta de los cambios de paradigma. Yo de repente, no sé, una disciplina, una ciencia que tiene sus preguntas más o menos definidas, tiene sus métodos definidos, de repente empieza a encontrarse con datos anómalos que, haciéndole a un lado la tesis de Durkheim, en vez de seguir parchando, es como que llega el momento en que tenés que preguntarte, oye, ¿sabes qué? Parece de que quizás no estamos entendiendo bien algo que es más o menos fundamental y tenemos que volver a la pizarra. Y se produce este desorden y luego, no sé, revoluciona. A mí me gusta mucho bueno, por una cosa de formación profesional, me gusta mucho ver esto en la historia misma de las ciencias cognitivas. Del cómo viene de las ciencias cognitivas, surgen como este charchazo, digamos, al conductismo, ¿ya? Pero en este primer momento, no sé, con el tema de la robótica, ¿cómo se llama? Las representaciones mentales, la teoría de Chomsky, toda esta cosa que era como muy de pensar, digamos, la mente como en términos de un dispositivo de procesamiento de información. Y como después en los 80 con Varela, Maturana, etcétera, y ahora que está repleto por todos lados de enfoque alternativo, la ciencia cognitiva misma tuvo así como un momento de ciencia normal, un buen par de décadas, y ahora está así como en un momento de crisis, nuevamente. Así. Sí, a mí me gusta igual como la progresión de Rodney Brooks, a propósito que tú igual lo comentáis por Twitter hoy día, sí. O sea, a propósito de quién es, que él partía como haciendo robots, o inspirado como en la metáfora del cerebro como computador, sí. Y las weas, no sé, para poder navegar un espacio de 2x2 necesitaba como 10 horas de procesamiento para avanzar 2 centímetros, y después, no sé, hacían como un supercut de la wea, como sea, y bueno, nuestro robot se puede mover, es como 2 días de trabajo y el weón avanzó 2 metros, y navegando entre la wea, y después el weón como que cambia el estilo como a
A una programación mucho más directa, en el fondo, con menos procesamiento y que el feed sensorial va mucho más acompañado del... O sea, tratar de que sea más en tiempo real, que responda a las necesidades del mundo. Sí. Y también, en el fondo también respondiendo a la inconsistencia. Es decir, los agentes cognitivos no se toman el tiempo, o si se tomaran este tiempo, no sobrevivirían. Sí, pues ya estarían muertos. Ya estarían muertos de rato. Sí. Oye, pero volviendo a lo que planteabas a propósito de... Porque me estaba acordando de un artículo que salió hace no tanto, de un filósofo que se llama Eduard Machagui, que es un tipo de Pittsburgh, que el título del paper, no leí el paper, ni siquiera leí el abstract, pero es algo así como, ¿por qué dejé de preocuparme por la definición de vida y tú también deberías dejar de preocuparte? De la definición. Sí, que decía algo, o sea, en el fondo decía de que la dificultad de definir vida como fenómeno, o sea, en términos filosóficos, esa dificultad filosófica de definirlo, en realidad no debería preocuparnos y deberíamos... No sé qué estrategia... Bueno, a lo mejor es un poco más instrumentalista, tal vez, no sé. Pero esa posición es relativamente común también, ¿eh? En la gente que de una orientación más pragmatista. No, esas son preguntas insolubles que no tienen, al menos no tienen fácil solución, por lo tanto la gente sigamos haciendo, es como la tercera definición que tú usaste, la de científicos, sigamos haciendo experimentos y no pensemos en estas cosas. Tal vez no tiene mucha solución, pero sí que hay bastantes propuestas acerca de la vida. Lo vimos, de hecho, con Mario Villalobos, vimos cómo lo están abordando desde la perspectiva de Varela y eso, de las ciencias cognitivas. Pero yo no leí el paper tampoco. Pero bueno, estamos especulando. No lo he leído, es solo especulación, claro. Sí, bueno, puede ser que la biología tiende a implicar, como que dar empujoncito a que uno se aventure a hacer asunciones ontológicas, un compromiso ontológico más fuerte que quizá otras ciencias. Por ejemplo, ya que hablamos de que la filosofía y la ciencia cuando estuvo dominada por la física. Claro, uno dice, ya, los agujeros de gusano, no sé, los quarks, neutrinos, los taquiones, sí, están en las ecuaciones, pero podrían no estar, podría ser una construcción teórica. Pero si uno piensa en la vida, un cuerpo, soy yo mismo, o sea, una célula, una cadena de ADN, algo que tiene una presencia ontológica. Y ahí uno, quizás es más fácil dar ese salto realista y decir, sí, estas cosas que se describen están independientemente en el mundo de lo que yo crea o no crea, o de lo que yo construya teóricamente o no construya. Claro. Pero también me acordé de ese libro maravilloso que editó Roberto Torretti hace unos años, que es Conceptos de Gen, que recopila una serie de artículos que discuten qué es un gen. Y ahí uno digo que no era un especialista, yo que no soy biólogo, y quizá para los biólogos no era tan sorpresivo el libro, pero que claro, y él lo hizo en el prólogo. Desde fuera teníamos la tentación de creer que qué más básico que un gen para la biología. Es como una subunidad mínima. Y resulta que es una bolsa de gato de definir qué es un gen. Y hay corrientes distintas, y que está acá le discute a este otro, y todos con muy buenos argumentos. Y eso a Torretti, por supuesto, le sirve para su posición epistémica, que es bastante respetable, que esta cuestión más, que los científicos son más instrumentalistas, ¿cierto? Entonces, como él lo que hace es como decir, ¿ven? ¿Me creen ahora los científicos? Y bueno, y era como, sí, sabe que le creo, yo ¿qué le voy a decir? Oye, ese libro en cero... Sí. ¿Qué le parece? Sí, es buenísimo. O sea, de hecho, estoy estudiando de nuevo a Torretti, ya lo leí hace un tiempo atrás, mucho más chico en realidad. Y ahora lo estoy releyendo algunas cosas de Torretti. Es súper interesante porque verlo luego de haber tenido alguna experiencia en filosófica es interesante. O sea, es rever cómo este gran filósofo aborda los problemas. Sí, bueno, hay montones de definiciones, no solo gen, sino que muchas otras en biología. En el ámbito mío, por ejemplo, funcionamos con casi toda la teoría ecológica está dominada por un concepto que es la teoría del nicho, que es una entidad inobservable, pero sin embargo resulta ser tremendamente instrumental. Es útil como un constructo. Sí. Absolutamente útil. Entonces, bueno, ahí uno llega a preguntarse, bueno, ¿esto existe o no existe? Y dependiendo de la posición que uno tome va a sentirse más o menos cómodo. Si existe, bueno, hay que asumir que las consecuencias de esa existencia, y si no existe también probablemente vamos a dejar de preguntarnos sobre algunas consideraciones especiales respecto a la práctica científica, como por ejemplo le daríamos más peso probablemente a lo que es la predicción más que a la explicación, cosas de ese estilo. Uno va de alguna manera sacrificando ciertos ejes
prioritarios dentro del quehacer, dependiendo de una cosa tan elemental como saber cómo tomar partido finalmente respecto a si los inobservables tienen existencia real o no. Y eso define un montón de cosas. Claro. Sí. Bueno, a propósito de eso, estamos usando una palabra bien complicada que no sé si todos nuestros auditores la entienden. Ya. Ontología. Ontología. No sé si nuestro profesor de filosofía estrella del podcast puede hacerse pero por favor. puede hacerse una explicación somera de qué significa, qué Así como, significa mira, ontología. a ver, en un tuit, de hecho yo lo voy a poner como pregunta respecto al que cuando uno se hace, no sé, me da la impresión de que la ciencia por lo general siempre se pregunta mucho el cómo funciona algo. Cuáles son sus partes, cómo se relacionan, cómo interaccionan, qué pasa si quito esta otra, si muevo esta otra. O sea, respecto al cómo funciona algo. Mientras que la pregunta, entre comillas, filosófica, que tiene que ser con esta voz. Porque para hacer una pregunta filosófica uno tiene que, no sé, la caverna. Por eso la voz cavernosa, ¿me entiendes? Bueno, usted conoce al profesor que estoy imitando. Sí. El profesor de barba, de lentes, así. La pregunta ontológica no es la pregunta por el cómo funciona, sino que el qué es algo. Cuando hablamos del qué es algo, obviamente estamos tomando algún tipo de partido o compromiso respecto a que esta cosa de la que estamos hablando no es un invento nuestro, en el sentido que no depende de nuestra mente o no depende de nuestra comprensión, sino que es algo que está ahí afuera. Y en cuanto a algo que está ahí afuera, podemos tener un acceso más o menos directo a él. Entonces, claro, la pregunta o el supuesto ontológico es ¿con qué me comprometo de que existe o no existe? Porque, usando una metáfora mala quizás, pero que yo siempre leo en todas partes, pareciera ser que el objetivo de la ciencia es tomar este pavo que es la realidad, ¿cachai? Y trozarlo en sus articulaciones y no cortarlo en cualquier parte. O sea, tratar de identificar sus elementos. ¿Cuáles son las partes que lo componen? Entonces, claro, uno puede entender cómo funciona algo sin nunca preguntarse el qué es algo, así como esencialmente. Y parece ser que a mucha gente le funciona. O sea, de hecho hay carreras completas en las cuales la pregunta por el ser de algo no es una pregunta que... O sea, sí, que pues, tenga peso, sí. o sea, va de la mano con lo que estamos hablando todo este rato. Pues. De En el hecho, fondo, bueno, los objetos de estudio de cada ciencia, cada carrera, es como... De hecho, lo voy a tirar y tú sabes que nada personal contigo. ¿Con la psicología? Con la psicología, Arturo. No, yo no me siento orgulloso. Pero yo, no sé, he conocido una cantidad enorme de gente que se dedica a la psicología que es incapaz de responder de buena manera la pregunta ¿qué es la mente? Y me imagino que pasa, ¿cachai? En muchas otras disciplinas Sí, también. Así. Bueno, yo siempre digo que eso tengo la tesis de que hay muchas teorías psicológicas que si la gente se pregunta seriamente qué es la mente, dentro de esa teoría se desarma por dentro. Pero... Se cae. Sí. Y ahí Y por eso no se lo empieza la resistencia. No, claro, hay que que, queda protegido. que también es una parte importante, yo creo, de la filosofía de la ciencia, cómo las comunidades científicas se Claro, organizan. La sociología de la ciencia Ah, también. La sociología de la ciencia, en el fondo. Sí. Como cómo se organizan en torno a los conocimientos que tienen y la resistencia que se van generando cuando aparecen importantes que las enfrentan y que las ponen en juego. Que... Claro, o sea, no es solo una cuestión teórica, sino que también hay un asunto de praxis también. Porque es importante, digamos, tener en cuenta, analizar, sobre todo a partir de todas estas controversias dolorosas que tenemos hoy en día con el tema del cambio climático, aborto, etcétera. Sí, y lamentablemente, para entender todo esto, el tema de la ontología y para pensar también el tema de los múltiples métodos científicos que podemos tener, las distintas aproximaciones que tenemos para los fenómenos que queremos estudiar, hay que estar formado en filosofía. Y si no, todos estos temas nos pasan colados por debajo y podemos vivir una vida profesional, una vida académica sin estar nunca enterados de esto y Ubicándolos de nombre nomás. ubicándolos Claro. de nombre. Oye, nomás. sin ir más lejos, el concepto de especie. El concepto de especie es una abstracción metafísica O el concepto de raza también. o raza, pero sin embargo vemos cotidianamente que se va a extinguir el 50% de las especies en los próximos 25 años. Y bueno, definamos qué es lo que es una especie. ¿Cómo las estáis contando? Y no es fácil, pero como que todos tenemos una intuición, pero al momento de meterse bien dentro de lo que es una especie es súper complejo, porque hay muchas definiciones de especie, pero la que no es muy aceptable es la categorial, porque es una concepción metafísica aristotélica que no soporta mucho análisis. Tal vez uno podría ir, son conjuntos de poblaciones, de grupos de individuos interconectados a través de flujo génico, claro, pero esa definición es muy técnica, no va a llegar a la gente. Entonces ahí hay, por ejemplo, es un tipo de dilema que existe cuando no manejamos ciertos eslogans, pero sin mayor contenido. Y es un problema. El economista famoso John Maynard Keynes Keynes, sí. dijo alguna vez que, lo decía por la economía, pero que si uno no estudiara la historia de su disciplina,
sin saberlo iba a ser esclavo de hombres muertos. Exactamente. Bueno, y hombres literalmente, ¿no? Hombres blancos muertos. Claro, hombres blancos, colonizadores, occidentales. Ajá. Y eso apliquémoslo para cualquier disciplina, yo creo. Exacto, O sea, exacto. partiendo por la filosofía y la ciencia. Sí, pero imagínate que el asunto es tan fuerte, lo que es una concepción, una noción pública, cotidiana del ciudadano a pie, si llega a cuestionar un paradigma que se ha construido como el equilibrio de la naturaleza, ¿qué es la Tendelá? Y eso desde un punto de vista científico-ecológico no tiene ningún asidero. Sin embargo, pues vemos por todos lados el equilibrio de la naturaleza, el balance de la naturaleza. Eso es una aberración. Y eso es algo que intentaba Pero está ensayar. instalado. Claro, yo intentaba ensayar con los cabros, con Remy sobre todo, un modelo para entender esto y que, claro, pareciera ser que a fenómenos macro complejos como la naturaleza, el ambiente, estamos condenados a asignarles categorías que previamente emergieron de relaciones sociales bastante más chicas. O sea, esta idea de equilibrio de la naturaleza se me parece mucho, creo yo, una cuestión como equilibrio de caja, así como como tener las cuentas Balance, claras, claro, sí, como tener exacto. la balanza de pagos bien, que claro, uno dice, sí, un modelo puede ser, ¿cierto? Pero si uno se lo toma muy en serio, si uno le da, lo sustancializa, o sea, le da una característica metafísica, ontológica, puede No, mandarse de hecho, el concepto este viene de la Grecia antigua, que hay un historiador de la biología muy bueno, que es Egerton, que ha escrito un montón sobre cosas de este estilo, y se identifica que el origen, como gran parte de nuestras costumbres y nuestras prácticas occidentales vienen de Grecia antigua. Como Grecia está ubicado en el Mediterráneo europeo, tiene veranos cálidos y inviernos fríos igual que nosotros, que acá en Chile Central, igual que en California, en el sur de Sudáfrica, en Sudáfrica, no en el sur de Sudáfrica, en Sudáfrica. Y lo que ocurre es que se pensaba antiguamente, el propio Aristóteles lo decía, que el verano ocurría como una manera de hacer justicia al frío invierno. Y el invierno que venía hacía justicia al cálido verano. Entonces, una manera de equilibrar esto. Y eso se propagó, la idea del equilibrio, del balance climático, se propagó al resto del mundo. Claro, o sea, es una idea aristotélica. Es una idea total. El justo medio. Es una cosa como el justo medio, del balance del justo medio. Sí. La cosa virtuosa intermedia, ¿no? Sí, y no hay razones para pensar en eso. No, al menos científicamente no hay razones, excepto esta que es una práctica cultural fundamentalmente. Claro, las consecuencias políticas incluso pueden ser bien complicadas. Por ejemplo, a mí tengo un amigo que estudió biología en la Chile, fue su alumno probablemente, y me acuerdo que fue como esas revelaciones así que uno queda como que él me decía, bueno, si el planeta no le va a pasar nada, nosotros quizás nos vamos a morir, nosotros, tú y yo, porque somos pobres de Chile, pero el planeta, la vida, el lumpen proletariado, claro, nosotros puede que sí, pero decir salvemos el planeta es un poquito excesivo. Sí, ahora nos queremos salvar a nosotros. Ahora, un poquito de honestidad. Claro, y el problema con eso es que, por ejemplo, conservación, que me imagino que también debe haber una discusión inmensa en eso, pero caso concreto, hay especies que el ser humano ha llevado a otro ecosistema, como los perros, por ejemplo, y están causando un daño, no sé, casi llevando a la extinción al huemul, al pudú. Entonces están las medidas. Entonces hay gente que dice, bueno, tenemos que ir y matarlo, o envenenarlo, esterilizarlo, o erradicarlo. Pero da esta no sé, permanencia de estos conceptos de equilibrio, hay gente que va a decir, no, porque eso es vida, y nosotros no tenemos esa capacidad de intervenir. No tenemos que intervenir. Claro, y como el bien mayor es la naturaleza, sí, no podemos combatir el mal con más mal. Sí. Entonces no hay que hacer nada. Es donde empiezan los problemas con especies introducidas, por ejemplo, acá en el sur de Chile, con el tema de los castores canadienses. Claro, no se cacha. Los bisones. Sí, pues trajeron castores de Canadá para vender las pieles, pero acá, como acá hacía menos frío, les creció menos piel y nadie los cazaba. O sea, ya no los podían usar y se reprodujeron porque acá no tienen depredador natural, que es el oso, el depredador natural. Que había un ratón de este, pues volaba y son súper fuertes. Pero igual ahí hay un tema relacionado con posverdad, ¿eh? En el sentido donde prima la ideología por sobre los hechos científicos
parcialmente corroborados. Sí. Te lo digo porque ¿No? yo mismo he experimentado esta cosa. No sé si ustedes conocen el caso de un abejorro, de bombos terrestres que llegó, lo importaron. Hace muy poco en Twitter hubo un tirón, Sí. un tironeo a propósito de... Claro, bueno, es como por definición algo que es invasor, incluso aparece ahora en los últimos informes del IPBES, que los invasores son malos, como que le asignamos un rótulo de algo pernicioso e intrínsecamente malo. Pero sin embargo, mi posición al respecto es que es cierto que no es tan deseable tampoco, no es deseable, pero ya que están y en el proceso en el cual nos encontramos socialmente, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esta especie introducida. Por lo tanto, mientras más la estudiemos, más vamos a saber cuál es el sistema en el cual están insertos y cuáles realmente son los efectos directos e indirectos que tienen sobre el resto de los componentes de las comunidades. Y en muchos casos nos vamos a encontrar con que pueden ser incluso hasta beneficiosos. Yo encontré un caso de este abejorro que resultaba ser beneficioso, además de otras cosas que evolucionó rápidamente, unas cosas un poco más técnicas, pero resultaba ser beneficioso, pero casi me comieron. Porque está instalada la ideología de que invasor es malo. Y es cierto que es malo, pero no es solo malo, puede ser para algunas especies, pero los sistemas ecológicos naturales son tan complejos que no van a ser todo malo, sino que también a través de cadenas más complejas de interacción aparecen efectos positivos. Entonces, lo que llamo yo es a estudiarlos en su real dimensión, dado que vamos a tener que convivir con ellos, estudiemos a los invasores. Por ejemplo, y este es un ejemplo de algo que está metido muy fuerte en la ideología. La ideología, esto del invasor, es perverso, y cualquier avance científico que haya sobre la materia, al científico le van a hacer papilla. Lo escucharon aquí en Sin Sentido Común, los hot takes. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial. Vamos a hacer nuestra pausa de cafecito y venimos. Perdonamos al bisón entonces. No, estudiémoslo para ver. Se salvó. Se salvó el bisón. Por mientras. Bueno, ya volvemos en breves segundos con Sin Sentido Común. Ya volvemos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el @sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Estamos de vuelta con este segundo bloque de Sin Sentido Común. Bueno, y estamos hablando de filosofía de las ciencias. Ciencia en general. Tú querías tocar un tema, lo conversamos antes del capítulo, de la diferencia entre la filosofía de la ciencia en general, pero también la filosofía de las ciencias en particular, cuando uno se empieza a meter como que si la filosofía de la biología, la filosofía. O sea, cada ciencia tiene sus problemas filosóficos específicos. Y obviamente la filosofía de la ciencia es un paraguas grande, pero también dentro de eso hay filosofías de las ciencias. Eso es como Claro, sería como una comprobación inesperada de este fracaso, ¿cierto?, del positivismo lógico de unificar la ciencia. O sea, dado que eso no es posible, parece que cada ciencia, cada disciplina va a tener que estar formando subespecialistas o atrayendo filósofos para que se informen ahí. Y veo esa tendencia. O sea, que parece que cada vez más raro que haya gente que se define como filósofo de la ciencia en general. Y pareciera que está siendo más validado el hablar desde la biología, las ciencias cognitivas, para que filosofía de la física, filosofía de la matemática también. Claro. Sí, sí. Y ahí y con la zona gris como del lenguaje, de la lingüística. Exacto, sí. Es la tendencia, digamos, ir en pos de las ciencias que se llamaban las ciencias especiales, ¿verdad? Es como amalgamar lo que eran las grandes preguntas de la filosofía de la ciencia desde sus inicios hacia unas situaciones más particulares, más atomizadas, donde las preguntas son relativas a las propias disciplinas en cuestión, a cada una que efectivamente tienen sus propias preguntas, tienen sus propios objetos epistémicos de estudio, que definen en gran parte la metodología que se implementa, tienen sus propios dominios de reflexión, y pareciera ser que este afán por encontrar algún nivel de generalidad en lo que es la filosofía de la ciencia ha quedado un poco atrás, que en pos de lograr una mayor especificidad
respondiendo a lo que son las preguntas propias de cada dominio de investigación. O sea, Eso tiene ventaja y tiene desventaja. Evidentemente que se gana resolución, pero al mismo tiempo se sacrifica generalidad, que es como es un requisito, no requisito, pero digamos que es una pretensión de la filosofía sensulato, más allá de lo que son las reflexiones dentro de los ámbitos especiales de la ciencia. Estaba pensando de que en mi caso en particular, así, no es que esté poniendo mi currículum acá así como pero bueno, en parte o no tan evidentemente. Pero, no tan no. evidentemente, pero este podcast en buena parte es eso también, que estáis de candidatarse, etcétera. Que por lo menos en mi área de intereses hay una distinción bien curiosa y que me da la impresión que también es aplicable a otras disciplinas, porque se habla de filosofía de la mente, por un lado, y se habla de filosofía de la psicología, por otro. Y la distinción es la siguiente: la filosofía de la mente es la reflexión respecto a qué es la mente, cómo funciona, cómo está constituida, qué es real, qué tipo de descripciones. En cambio, cuando entramos a la pregunta del qué tipo de descripciones, qué tipo de explicaciones, qué tipo de prácticas son epistemológicamente válidas, ahí ya estamos hablando de la filosofía de la psicología como disciplina, separando la reflexión filosófica del objeto, por un lado, con la reflexión sobre el método, por el otro. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la biología uno podría ver algo así como una filosofía de la vida, quizás por un lado, y una filosofía de la biología como práctica también. Sí, no, definitivamente. De hecho, el área que ha cubierto gran parte de la reflexión en filosofía de la biología es la perspectiva evolutiva. Eso es lo que ha captado históricamente la mayor parte de las reflexiones y las publicaciones. En fin, hay filósofos de la biología que son directamente filósofos de la evolución. De la evolución, que por su naturaleza, digamos, es una área de indagación donde se incorporan implícitamente un conjunto de supuestos ontológicos y epistemológicos también, que ha hecho esta subdisciplina bastante prolífica en lo que es la historia de la filosofía de la ciencia y filosofía de la biología en particular. Pero sin embargo han aparecido otras, que también, por ejemplo, en relación a lo que decías tú de la ciencia cognitiva, también se participa ahí, evidentemente. Las ciencias cognitivas emergieron como una especie de sopa donde participaban una gran cantidad de disciplinas: lingüística, neurociencia, neurobiología, etcétera, etcétera, lo cual lo hacía bastante complejo analizarlo como un todo. Y con el tiempo ha ido decantando ya en distintas de estas áreas contribuyentes. Lo mismo pasa en filosofía de la biología en general, como en todas las áreas de reflexión sobre las prácticas científicas, que se van atomizando, perdiendo la perspectiva del gran scope, pero sin embargo ganando precisión al identificar las preguntas que son relevantes en cada una de estas subdisciplinas. Que me gusta eso, voy a tomarme lo que dijiste recién, eso de saber formular las preguntas, que me parece que no es una habilidad trivial, pero que a medida que ha pasado el tiempo, la gente está cada vez menos formada en cómo hacer buenas preguntas. En cómo hacer buenas preguntas, y sobre todo para poder interrogar su propia disciplina y para poder mirarla críticamente. En el fondo, que es necesario por un lado, que una de nuestras tesis, para ser un profesional ético. Claro, por ejemplo. Para ser un profesional ético. Y además, no sé, para poder impulsar también tu disciplina. No sé si todo el mundo tiene esa pretensión, pero al menos yo tengo el interés de poder impulsar la psicología, que igual lo necesita. Pero sí, me parece, no sé, heavy que tengamos tanto profesional dando vueltas, pensando sobre todo todos los que salen en Chile en este momento. Sí. La consideración ética, o sea, es fundamental en cada uno de los análisis, de las reflexiones que hay en cada subdisciplina, y en particular en la biología, dado que en la biología tenemos problemas contingentes y inmediatos que se nos vienen encima a cortísimo plazo. Algunos piensan que ya el asunto es irreversible con el cambio climático. ¿Tarde ya? Bueno, algunos pensamos eso, porque yo me inclino por esa corriente. Digamos, a menos que haya unas transformaciones radicales en lo que son las organizaciones sociales, creo que los demás intentos por solventar esta crisis va a ser muy difícil. Donde el énfasis, hay que cambiar el énfasis definitivamente. Y eso implica también una consideración desde un punto de vista social, sociológico, político y ético. Y en el problema ético hay de distinta naturaleza, dependiendo de cuáles son los blancos en los cuales van a estar impactando estos cambios de gran escala. Desde, por ejemplo, considerar qué es lo que se merece conservar, qué es lo que es deseable conservar. Las especies, una categoría abstracta, los organismos, que tienen valores intrínsecos per se,
Entonces, exactamente. Ahí viene la reflexión acerca de los valores. Estamos hablando de valores intrínsecos y valores instrumentales. Y esa reflexión es algo que hay que tenerlo. Pero sin embargo uno lo echa de menos cuando ve cómo se enseñan en las carreras. Un aspecto fundamental. No tenemos ética donde se puedan hacer distinciones adecuadas respecto a los niveles y las entidades las cuales se requiere conservar. Ese es un punto fundamental. Desde que fue propuesto por Aldo Leopold en el siglo XIX, que eran los actores relevantes y que debían ser puesto el énfasis en aspectos de conservación, hasta aspectos más recientes donde se considera el set conjunto de interacciones de las entidades que están conformando los ecosistemas. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que se requiere conservar? Y esa distinción está ausente, esta reflexión respecto a la conservación, salvo, por supuesto, algunos autores que tienen una formación filosófica y que pueden hacer ese tipo de distinciones, fundamentalmente en ética ambiental, ética de la conservación, etcétera. Pero la consideración ética, que como tú mencionabas, es fundamental. Y eso es interesante porque yo tengo la impresión, y se ve, por ejemplo, cuando estos corruptos de Péntaros que condenaron a clases de ética, y que tiene estos dos supuestos, y los dos son insultantes. Uno, que ir a clase de ética es un castigo. Exactamente. Y segundo, que ética es algo así como ser mejor persona. Y no, bueno, idealmente, ojalá, pero lo básico al menos, uno no puede prometer eso. Justamente la ética se trata de hacer ese tipo de distinciones sobre qué tipo de valores estamos considerando, y aprender a hacer esa distinción de lo que hablamos en el primer capítulo, de los desacuerdos profundos, que muchas veces uno ve en discusiones políticas o científicas de conservación, por ejemplo, como de que estamos hablando de esto. No me consta ninguna, pero seguro que pasa. Y quizás la gente no se está dando cuenta que están hablando de cosas distintas, que están argumentando desde marcos conceptuales completamente distintos y no lo ven, y como no lo ven, no va a pasar. Exactamente. Exacto. Ahí hay un problema de inconmensurabilidad. En todas las discusiones que son más contingentes de conservación y de priorización respecto a las entidades que se requiere conservar, hay un problema de inconmensurabilidad, como tú mencionabas, muchas veces se habla de distintos niveles, de distintas cosas, y eso se resuelve únicamente luego de considerar, de hacer una reflexión respecto a cuáles son los niveles y las entidades que forman parte de los sistemas naturales. O sea, ponerse de acuerdo en del qué estamos hablando. O sea, para empezar, exactamente. Sí. De modo que haya un diálogo fructífero y no una inconmensurabilidad donde están hablando cada uno de acuerdo a sus propios lenguajes y sus prioridades que finalmente no nos llevan a nada. Oye, eso nos lleva a tener que presentar al elefante en el cuarto, es una de las supuestamente una de las reglas de la buena educación es que si tienes un elefante en el cuarto, lo que tienes que hacer es presentarlo. Y creo que uno de los elefantes en esta discusión, en esta conversación que hemos tenido, es algo que hablábamos en la pausa del cigarro hace un rato respecto al tema de la crisis quizás de confianza o la crisis de autoridad epistemológica, o sea, la crisis de confianza en el conocimiento, por decirlo así. Creo que lo conversamos con la Tania. También lo hablamos con la Tania y lo hemos hablado con otros invitados. ¿Cómo ves tú el tema del rol del experto o el rol del científico a la hora de, por ejemplo, diseñar políticas públicas o en la discusión política o incluso, no sé, pues en nuestro caldo cultural en el que estamos metidos ahora? No, absolutamente. O sea, el relativismo epistémico de ninguna manera. La voz de los expertos tiene que ser una voz autorizada, y en ese sentido la pérdida de autoridad epistémica yo encuentro que es fatal, y eso es lo que estamos enfrentados ahora precisamente gracias a la tecnología muy buena que son las redes sociales, pero que al mismo tiempo introducen ciertos sesgos y deconstruyen definitivamente aspectos tan importantes para nuestra sociedad como eso es la autoridad epistémica. Y no se trata de que cada voz tenga su propio paradigma, como decíamos en el intervalo. Por cierto, cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva, su propio sistema de creencias, pero hay voces autorizadas que pueden hablar con propiedad respecto a ciertos temas donde la voz de una persona que no está preparada ciertamente que es menos válida que la de un experto. Claro, era Asimov el que definía el antiintelectualismo como
la idea perversa de que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Esa era como la frase. Exacto, y eso es lo que prevalece actualmente. Ya lo vemos con todos los líderes políticos, desde Trump, Bolsonaro, toda esta gente, que están, probablemente sin saberlo, pero van en la dirección de una pérdida completa de autoridad epistémica, ya sea desde el punto de vista de la propia ciencia, a través de negar ciertas prácticas culturales, hasta definitivamente rechazar ciertas disciplinas como en la filosofía. Y es cuando, si uno revisa la historia de la ciencia, vamos a decir, ve estos elefantes también, podríamos decir, estas verdades incómodas que a mucha gente, algunos científicos no les gusta asumir, pero es así que la ciencia, durante milenios las más antiguas, iban de la mano con creencias religiosas, por ejemplo. Y un científico como Galileo, como Newton, no estaba únicamente queriendo conocer algo así como la verdad, solo por eso, sino porque a través de eso se encontraba con Dios. Claro. Y lo honraba. Entonces, había una autoridad de la ciencia que venía dada y que se fue construyendo gracias a su cercanía con una autoridad metafísica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pierde esa cuando se cae eso, y Kuhn en el libro, en el primero que sacó, que se llama La Revolución Copernicana, tiene esta imagen que es maravillosa, que después se la robó Sloterdijk, pero es de Kuhn, créanle a Kuhn. Que esto de que cuando Copérnico plantea el modelo de que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol, es como que el cosmos se fragmenta y se cae y quedamos expuestos al vacío cósmico. No al tiro, obviamente, no al otro día, se demoró un par de siglos, pero es el proceso, o sea, este continuo descentramiento del ser humano, de haber creído que éramos el centro de la creación, después, por lo menos el sistema solar, resulta que tampoco, hasta llegar a las ciencias cognitivas de que no somos ni siquiera el centro de nosotros mismos. Claro. Ni siquiera hay algo así como un yo o un sujeto. Y todos estos libros en contra de Descartes, ¿cierto? El error de Descartes. Sí, Descartes se equivocó en todo. Descartes acá. Entonces uno dice, respeten al pobre. Sí, respeta a René. Entonces, hubo una especie, un desplome metafísico que afectó a la ciencia también, yo creo, a la ciencia, y que en algún momento los positivistas, ¿cierto? Y pienso los positivistas del siglo XIX, pensaban que, como esto de Neil deGrasse, ¿cierto? Sí. No, la ciencia va a reemplazar a la religión y nos va a dar la sabiduría. Claro. Pero parece que no es así, parece que a la gente no le convence tanto y no pasó nomás. Entonces persiste ese vacío y persiste esa idea de que está bien, la ciencia me dice cómo resolver tal problema específico, pero no me resuelve ese gran problema de sentido. Claro. Y como el sentido me lo da el gran líder, y el gran líder me dice que tengo que entregarme a esta comunidad y matar al enemigo, el enemigo interno, me entrego al gran líder. Claro. Sí, bueno, ahí hay varias aristas de lo que acaba de mencionar. Uno podría pensar, de hecho, en el propio Darwin, cuando plantea los tres hipótesis componentes de su teoría integrada de evolución. Fue una revolución, sin duda, la propuesta darwiniana, a pesar que ya estaba instalada desde antes. Él la desarrolló y creó también su propia hipótesis, que fue luego en la fase más justificatoria, digamos, de su creación, fue validada por evidencia empírica. Él se preocupó mucho de la evidencia empírica que le diera sustento a sus proposiciones. Pero evidentemente que el retraso de Darwin en publicar sus hallazgos y sus creaciones se debió en parte al clima de la época, al contexto social en el cual estaba inmerso. Y eso tiene mucho que ver también con la influencia de la Iglesia Católica, con el sistema de creencias que se derrumbaba todo, simplemente si es que se adhería a los designios de Darwin. Y eso en una sociedad altamente conservadora como la época victoriana, en la Inglaterra del siglo XIX, era muy difícil de hacer frente a eso. Por eso se demoró 20 años en publicar El origen de la especie. Pensemos que él dio con el origen, con las ideas fundamentales de su teoría en 1837, o sea, estamos hablando de 20 años antes de recién publicar El origen de la especie. Y ese tiempo no fue, como piensan algunos, por pulir sus ideas, sino simplemente por esperar que estuvieran las situaciones
sociales y contingentes adecuadas como alargar su teoría. Entonces, evidentemente que aquí hay mucho también de aspectos sociales y de dogmas religiosos que están determinando la persistencia de ciertas formas de concebir el mundo. Lo que ha pasado con los grandes héroes de la historia de la ciencia, generalmente. Sí. Sí. Sí, estaba pensando a propósito de lo que hablábamos hace un rato de tener que insertarse quizás también en la sociedad como científico para poder ir aportando, ¿cierto? Para también hablar del tema de la filosofía de la ciencia. Te quería preguntar, ¿cuál crees tú que puede ser como el rol que tenemos, que no sé, la gente como nosotros que tienen una pretensión por difundir la ciencia y por arreglar esta cosa un poquito como se pueda? ¿Qué para podemos adoptar? ¿Cachai? A mí yo creo que hace falta que los científicos puedan tener una posición política también y que se puedan agrupar. Me parece importante igual mencionar la marcha que fue el sábado, ahora el 4 de mayo. Me hubiera gustado que hubiéramos grabado antes para poder haberle hecho más publicidad. Entiendo que fue bien poca gente. Sí, yo también he ido a otra y en verdad siempre es poca gente y es fome. Mira, porque... y de hecho, esto es un poco de un dato que no se supo mucho, que cuando estaba todo este escándalo de que se iba a sacar filosofía de la malla de tercero y cuarto medio, que fue el año antepasado. Sí, hace un par de años. El año antepasado, dentro de la propuesta en la que se sacaba filosofía, también se iba a dejar, se iba a dejar filosofía como electivo y también se iba a dejar ciencias como electivo. Pero el tema es que yo en ningún momento vi de que los científicos se organizaran para salir a protestarle al Ministerio de Educación para que no fuera electivo. Los que hicieron esa pega de rechazar esa cuestión fueron los profesores de filosofía que ya estaban organizados. Exactamente, sí. Entonces, mi impresión a mí, y quizás a lo mejor estoy pecando de hacer una generación apresurada, pero me da la impresión que como que dentro de este ethos del científico chileno quizás, o este ethos del científico en general, está la idea de que el científico no se preocupa de cosas de valor. No se preocupa no hace juicios de valor. Mi pega es que yo observo, describo, explico, pero no... Público. Y publico. en revistas de alto impacto. Y se preocupa de ese valor. Claro, pero la pregunta por el sentido, como lo planteabas tú, es una pregunta que no aparece porque la ciencia terminó de asimilar que la naturaleza en sí no tiene algo así como... O sea, pucha, esto es como ya, filosofía 101 así en un minuto, así como de introducción a la filosofía. Siempre que se habla de introducción a la filosofía, se dice que antes de la filosofía nosotros teníamos una especie de pensamiento mágico en que explicábamos todas las culturas, con chamanismo y cosas así, explicábamos a la naturaleza atribuyéndole deseos e intenciones. O sea, personificábamos a la fuerza de la naturaleza. Entonces, que Zeus se enojó, que tal diosa me dio una buena cosecha, que la Pachamama aquí, etcétera. Siempre en términos de deseos e intenciones. Y la ciencia lo que hizo fue quitar la idea de que la naturaleza tiene deseos e intenciones, que tiene cierta intencionalidad o que tenga propósitos. Y que simplemente funciona, porque es así. Pero no es porque haya un sentido detrás. Y ahora lentamente está empezando a emerger la idea de que ni siquiera los humanos, que toda la vida nos hemos explicado nosotros mismos, en términos de deseos, intenciones y creencias, quizás lo que pasa dentro de la cabeza no tiene que ver con eso, no tiene que ver con representaciones, deseos y toda esta cháchara psicológica que antes ocupábamos para explicar la naturaleza y que ahora solo la utilizamos para explicar a nosotros mismos, ni siquiera nos podemos explicar a nosotros mismos. Entonces, el problema ahí es la pregunta por el sentido o el propósito de tal o cual cosa está lentamente empezando a desaparecer dentro de la cosmovisión natural. Y ahí la pregunta es, quizás no es malo que desaparezca, pero el tema es hacer esta distinción entre el nivel descriptivo de lo que estamos tratando de entender o explicar, pero también hay un nivel en el cual tenemos que pensar respecto a qué es lo que queremos hacer. O sea, no podemos dejarle al nivel puramente descriptivo, así como lo intentan hacer estos pelhuétanos como, no sé, Pinker, Sam Harris, etcétera, que dicen de que en el fondo que esta onda la cosmovisión científica no solo está completa y es perfecta, sino que además de ahí podemos deducir una moralidad o una ética. Cosa que... o más allá, o sea, bueno, hay diferencias entre sexo, por lo tanto, todas esas feminazis que andan hablando de machismo es ideología y no hay que escucharla. Es ideología. Claro. Y claro, puede haber ideología perfectamente, pero eso no significa que no haya ningún problema tampoco. Y en el fondo esto, de pasar de naturalizar a la falacia naturalista, que es que, bueno, porque así, primero... No podemos hacer nada al respecto. Claro, y primero demuestran que es así, que muchas ni siquiera lo demuestran, y si se demostrara que es así, no significa que estemos atados de mano. Que estemos amarrados a eso. Entonces...
no sé, ¿tú crees de que hay, o sea, porque yo dije una cuestión muy fea, esto del ethos científico, así como de una especie de... ¿Es tan así? ¿Lo ves tú? O sea, ¿cómo lo ves tú en tu generación, en las generaciones más jóvenes, respecto a la preocupación por la pregunta por el sentido, ya sea un sentido político, social, humano, etcétera? Sí, bueno, el ethos del científico tiempo atrás estaba muy claramente definido. Era fundamentalmente una práctica humana que iba en servicio social, en servicio de la comunidad. Posteriormente, después del golpe, digamos, se desdibujó toda esa perspectiva y volvimos a foja cero, prácticamente, donde hubo que reconstruir el ethos científico, y ahí es donde se instaló el criterio más bien utilitarista del científico, bajo un esquema económico y social bien definido, que llevó a una atomización, y donde la pregunta del sentido dejó de aparecer como un aspecto gravitante dentro de la práctica científica. Ahora no es de extrañar que los científicos no participen por eso mismo en estas grandes manifestaciones, ya sea a favor o en contra de lo que sea, pero que tener una voz al respecto. Eso no ocurre en otras partes, eso es producto de las circunstancias y las singularidades históricas que tenemos nosotros. Y eso nos habla bastante mal en realidad de lo que somos nosotros como comunidad. Respecto a la idea esta de una naturaleza, darle un sentido a la naturaleza, eso viene también de nociones teleológicas, claro, de una naturaleza con procesos que van dirigidos a un fin. Eso quedó de alguna manera resuelto una vez instalada la idea de la evolución, donde el cambio no ocurre direccionalmente como se pensaba con los biólogos predarwinianos, que iban en dirección y que se iba aumentando en cierta complejidad, perfeccionando. Como el ojo como una cámara. Exactamente, eso quedó de alguna manera resuelto en ese momento. Pero sin embargo está dentro de la visión común que hay una cierta teleología inherente a lo que es la naturaleza, cosa que no es correcta tampoco. Digamos, lo podemos argumentar, pero daría para otra... daría para un seminario. Daría, sí. Me está acordando justo de que la gente todavía tiene esa idea, todavía escucho de repente y dice, vamos a perder el meñique porque lo usamos muy poco. Por ejemplo. Es como la clase que es como... Claro. La Marc todavía sigue... Exacto, sí, no está vivo. Bueno, el tema de la Marc es un tema súper interesante, porque hay algunas escuelas neolamarquistas que son interesantes a raíz de recientes tendencias en evolución que incluyen la biología del desarrollo, aspectos epigenéticos, que no fueron contempladas inicialmente dentro de la teoría darwiniana y que están precisamente ingresando a estos nuevos territorios a lo que es la construcción de una perspectiva un poco más. Algunos piensan que es una visión extendida de la fenomenología evolutiva, y que va a reemplazar holistamente a lo que es el neodarwinismo, y otros piensan que va a ser incorporada gradualmente dentro del paradigma neodarwiniano. Que está por verse, seguramente esto va a aparecer en 20 años más, 30 años más, quién sabe. Pero esta es esa visión. Yo, antes de que hagas tengo una pregunta, así como diagnóstico. ¿Cómo ves tú, y esto aquí te vamos a echar así como al... Dale. La piscina. Dale. ¿Cómo ves tú el problema de el financiamiento y la orgánica institucional de la ciencia en Chile? Pésima. Horrible. Horrorosa. Desde que fue instalado el sistema, ya sea de consecución de proyectos, como de evaluación interna en las universidades, la priorización de publicaciones con los máximos índices de impacto posibles, se ha desdibujado completamente lo que es el ethos del científico. Es mucho más mediatizado ahora en la consecución de logros muy específicos con indicadores y que no guardan relación realmente con la magnitud de una contribución que uno pudiera hacer. A mí me hace mucho más sentido tener un trabajo de algún colega o estudiante que él ha visualizado por sí mismo su propia investigación, que ha hecho sus trabajos de investigación y que lo ha publicado en una revista de lo que se llama ahora de bajo impacto. Es decir, que tiene una cobertura limitada, que no es muy citada, pero eso en comparación a alguien que publica en una revista de alto impacto como Science, Nature, ese tipo de cosas, pero que no participa directamente ni en la gestación de las preguntas, ni en la creación de la hipótesis, ni en la puesta a prueba, me es mucho más valioso, y evidentemente que más valioso un acto genuino de indagación personal
que formar parte de un conglomerado donde él solamente es una pequeña pieza que no tuvo realmente gran participación. No estoy diseñando lo que es la práctica científica colaborativa en ningún caso, solo que el sistema de evaluación actualmente y de la direccionalidad de la investigación es absoluta y totalmente perverso y da origen a todo tipo de distorsiones. Sí. De hecho, esto se lo dejamos como tarea. Busquen el concepto de Least Publishable Unit, la unidad mínima publicable, que también es conocido como el concepto de rebanar el salame. Exacto. Que es un tema de discusión que probablemente vamos a abordar también en un capítulo futuro. Claro. Sí. A propósito de malas prácticas académicas. Hay mucha mala práctica, mucha mala práctica. Me encanta un cómic que una vez compartiste tú, que era que de PhD Comics, que era como los 7 infiernos del investigador. ¿Ya? Que era como empezar a buscar pruebas alternativas, correr los estándares, las barras de error, así como para empezar a buscar la hueá más para poder publicar. No, pues, bueno, creo que lo comenté en otro capítulo, una vez que alguien me comentaba, bueno, si alguna vez te rechazan un paper, extrema tus conclusiones. Hazlo un poquito más extremo, un poquito más vistoso. Era la forma más... Sí. De hecho, ¿sabes qué? Ayer un amigo me dijo exactamente eso, de que un profesor de cierta universidad, que no voy a mencionar, le dijo algo así como, loco, si para que te vaya bien en esta cuestión, tú lo que tenés que hacer, agarra una idea que sea desopilante, descabellada, y defiéndela con dientes y uñas. Loco, es la única forma de sacar plata. O sea, bueno, ahí está toda la distinción entre lo que son los valores contextuales y los valores más estructurales que habla Helen Longino en su momento. Donde supuestamente los valores contextuales, qué sé yo, las modas, todo ese tipo de cosas deberían tener muy poca cabida en lo que es la investigación científica. Pero la verdad es que participan las modas, dónde están la fuente de financiamiento, el tipo de preguntas que existen, la manera de responderlas. Todo eso forma parte de algo que en algún momento se denominó por fuera de la malla que definía la práctica científica. Pero están presentes, y donde Longino menciona que efectivamente ocurre el filtro es en la comunidad científica, en los congresos, en los talleres, en las publicaciones, porque ahí se está haciendo el control. No ocurre el control a priori de acuerdo a la intencionalidad del científico como sujeto epistémico, sino que se efectúa después, al momento de que se va a llegar a una publicación. Ahora, si eso se logra o no es otro problema. Pero en principio estos valores contextuales estarían siendo limpiados, entre comillas, precisamente en esos momentos. Por eso son valiosos los congresos, por eso son valiosos que los alumnos vayan a congresos internacionales, que intenten publicar en buenas revistas, porque ahí estamos quienes hacemos... como todos los científicos, control de calidad una suerte de control de calidad. Como a uno le gusta que le revisen los papers de manera rigurosa, también uno se los revisa rigurosamente los colegas. Y es una enseñanza de la biología. Somos un animal que vive en sociedad. Eso es como el meme del guasón, creo que vivimos en sociedad. Pero que, claro, y el conocimiento también en parte se construye socialmente. Sí. Y tampoco nos podemos hacer los locos, porque por mucho tiempo los científicos decían, no sé, no nos afectamos por las modas, como decías tú, pero en verdad no podemos hacernos locos nunca con eso. Sabemos, no sé, ahora hay de moda, no sé, la cognición corporizada, dirán algunas, las 8E, ¿cuántas hay que ponerle ahora a la cognición? No sé, eso no tiene nada malo. Ya hay un punto que de hecho que se me quedó fuera de la cuestión, pues, a propósito de estas modas, por ejemplo, el cognitivismo, siempre se dice este gran movimiento, en contra, etcétera. Pero Bechtel en particular pone particular énfasis en el hecho de que si hubo décadas de cognitivismo clásico fue gracias a la Fundación Sloan, que era una fundación que para que financió todo eso, y en el momento en que se acabó esa plata se empezó a desarmar el mundo. Vino una crisis. Maravillosamente justo. No, espectacular. La casualidad que tuvo su declive el paradigma. Oye, ha sido un capítulo maravilloso. Capitulazo, Yo creo que sí. es momento de ir cerrando ya para no cansar mucho a nuestros auditores. Claro. Aunque Bien los más invitado. fieles siempre nos piden más Sí. tiempo. Pero yo creo que, como siempre, pero esta vez más que otras veces, tenemos que hacer otro capítulo prontamente para poder seguir conversando estos temas y de esto y muchas otras cosas más, en verdad. Po. Exacto. Así que bueno, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, Muchas un placer, gracias. Por realmente. el tiempo y en verdad esta conversación ha sido maravillosa para todos, yo creo. Esperemos que nuestros auditores la disfruten mucho. Como siempre les agradecemos, ¿cómo que se dice? La atención, porque sabemos que es un recurso muy limitado, sobre todo en este tiempo.
Cuando estamos tan... Abajito, comentarios, suscríbase, redes sociales, comparta. De hecho, yo me quejo mucho de que nos ayudan re poco con la difusión, así que, oye, ya, pues compártela. Compartan, escuchen. Comparten memes horribles, no nos compartan a nosotros. Claro. O sea, somos más horribles. pero Le retuitean contestando a la Tere Marino y Claro, a Alberto ponen a Plasta. Ya nosotros Oye, que pero estamos sí. tratando de aportarnos. Pero si nos las cosas comparten. buenas no son masivas, pues ustedes saben. Pero Ese- que luchar contra. Luchar contra. Bueno, entonces le damos muchas gracias y también a ustedes, muchachos, por estar aquí este día. Y nos vemos en una próxima entrega de Sin Sentido Sentido Común. Chao, chao. Gracias.